Hola, buenos días. Antes que nada, un poco situar la cuestión del Animal a la Esquena. El Animal a la Esquena es un centro de creación y de investigación que surge a partir de una iniciativa que es la de una compañía de danza que se llama Malpelo, donde están María Muñoz y Pep Ramis, y esto da origen a empezar a trabajar junto conmigo en la dirección de este centro. Esto sucede en los años 2000-2001 y a partir de este momento se toma como objetivo desarrollar un centro tanto de creación como de investigación en los cuales hay diferentes ejes temáticos. Estos ejes temáticos responden, en este caso tanto para María como para mí, a cómo situar la creación contemporánea en un marco tanto crítico como también de proceso. Un proceso que no se desarrolla tanto en función de lo que son las producciones teatrales o escénicas de danza, etcétera, sino más bien en qué modo también podemos reflejar el pensamiento y, por tanto, también la práctica de los creadores. Para poder llegar a este tipo de trabajo, el Animal a la Esquena se plantea primero de todo trabajar en red, primero local y luego a nivel internacional, para desarrollar proyectos en los cuales no solamente se tenga en cuenta la producción de los trabajos individuales de los creadores, sino sobre todo originar con ello diferentes procesos a través de seminarios, jornadas de conferencias, también lugares de encuentro y debate, pero también sobre todo a través de un modo de entender la creación como proceso propiamente dicho. Y disculpar que me repita con la palabra proceso, pero esto ha sido la base de nuestro trabajo en estos últimos años. Porque entendemos que el proceso no es solamente lo que aboca a un resultado determinado por un mercado que acoge la oferta de lo que puede ser una producción, un espectáculo, sino también que entendemos que el proceso en sí desarrolla también otras maneras de entender lo que es la propia creación y, por tanto, también lo que es el transcurso de los creadores en su vida, por tanto, creadora, y cómo todo esto se puede recoger en diferentes lugares de debate, de encuentro, pero también de un archivo. Por lo tanto, para nosotros ha sido desde el principio y muy importante reforzar una dimensión del pensamiento en todo lo que han sido las prácticas escénicas en el mundo contemporáneo. Hay que tener en cuenta también que la experiencia propia de Malpelo, a través de los ya son 20 años de trabajo, han permitido también entender que no solamente se desarrolla el trabajo a partir de un modo de cómo una compañía se emplaza a trabajar y producir sus obras, sino también cómo abre un proceso a través de una red de colaboradores, un modo de entender el diálogo y con ello también poner énfasis en diferentes cuestiones que tienen lugar en lo que son los propios procesos de creación. Esto ha sido una experiencia que nos ha permitido un poco ir como desarrollando procesos en red, de los cuales algunos de ellos nos han llevado a trabajar en los márgenes del Mediterráneo. Por ejemplo, un proyecto como Sites of Imagination, que luego se verá aquí en el archivo, ha sido un trabajo de largos años en los cuales primero hemos empezado con una red internacional que se llama DBM, Danse Bassin Méditerranéen, o danza en la cuenca del Mediterráneo, en los cuales para nosotros no era solamente abrir una red en las cuales, o colaborar en una red en la cual se podía empezar a trabajar sobre los creadores y sus, digamos, productos o técnicas o formación, sino sobre todo dar voz a la palabra y al lugar de muchos otros creadores que están en los márgenes del sur del Mediterráneo, por lo tanto en los países árabes, sobre todo, y cómo empezar a entender también que existen unos derechos a nivel de la movilidad, cómo los contextos influyen también en los procesos creativos y cómo también la recepción del público cambia y se diversifica según el contexto. Es decir, no está entendido y no creo yo que en estos momentos se pueda hablar de que un producto cultural a nivel escénico pueda presentarse en cualquier contexto de festival, teatro, muestra, sin tener en cuenta que también hay un público que también tiene una mirada particular, una percepción y una manera de entender, relacionarse con el contexto, no solamente donde se origina la obra, sino también en qué modo se lee esta obra en un lugar determinado. Por lo tanto, cómo poner en debate todo esto ha sido una parte muy importante de lo que el Animal a la Esquena ha ido persiguiendo en estos años y que nos ha permitido desarrollar este archivo con la ayuda y sobre todo la colaboración de Elena, pero también buscando que cada persona que participe en esta actividad del animal haya podido ir agregando y, por lo tanto, dando su parte de práctica al animal a través de un simple funcionamiento. Es decir, ha habido residencias en las cuales los creadores han venido y han trabajado durante una semana, 10 días, 2 semanas como máximo. Hay que tener en cuenta que el Animal a la Esquena, cuando se emplaza a dar una residencia, lo hace de un modo completo, es decir,
no hay otro tipo de actividad durante este periodo, el espacio está dedicado totalmente a este creador o a este colectivo y por lo tanto lo que se le pide solamente es que al final su trabajo sea de alguna manera compartido con un público local o público interesado en el cual después hay siempre un momento de diálogo. Todo este proceso, desde lo que es el trabajo propiamente dicho del creador, artista, colectivo, hasta el momento de la presentación, llegando al momento del debate con el público, ha sido parte del registro de este archivo que luego Elena os hablará. Pero también hemos tenido en cuenta que ciertas cuestiones han sido para nosotros puntos de debate. Por ejemplo, uno de los seminarios que para nosotros fue muy importante fue en el año 2001 o 2002, si no recuerdo mal, en el cual se debatió cuáles son los sistemas actuales para poner en duda o emplazarlo de una manera crítica lo que es un archivo cultural. Es decir, no un archivo cultural entendido como un sistema historicista de recoger datos, documentación, información y por lo tanto situarlo en un marco más bien crítico, pero crítico en el sentido solamente de lo que son los datos de alguien exterior que lo recoge, sino sobre todo cómo el propio artista puede volcar con su propia experiencia su propio proceso en un lugar que después puede documentar y luego recogerse en otros ámbitos esta manera de entender su propio trabajo. Por lo tanto, para nosotros, y lo vuelvo a reafirmar, siempre el animal ha ido buscando lo que es el proceso en sí mismo, desde lo que puede ser el momento de un ensayo hasta el momento de lo que puede ser un taller, por lo tanto también trabajando con una idea de técnica, hasta llegar el momento de lo que puede ser el espectáculo, pasando por momentos de debate con el público, momentos donde también se puede entender que la fragilidad del proceso puede abrir otras maneras de entender, de mirar, de relacionarse con lo que es el trabajo escénico actual contemporáneo. He ido un poco rápido, siempre voy un poco rápido cuando defino las cosas, pero lo que quisiera terminar diciendo es que el animal a la esquena ha tenido como varios ejes temáticos. Uno, de formación, a través de talleres, a través de encuentros, seminarios. Otro que ha sido también de pensamiento, a través de reflexión, a través de conferencias, debates y también, sobre todo, jornadas en las cuales se abran otros espacios no solamente de las artes escénicas, sino con otro tipo de participación. Por ejemplo, hace poco hemos estado trabajando con Espai en Blanc, que es una gente que trabaja aquí desde hace años sobre la cuestión del activismo político y cómo entendemos el espacio público, en qué manera también se conforma la mirada y la participación en el espacio público. Y también hemos trabajado sobre todo con lo que han sido las residencias, pero no ha sido una voluntad del animal a la esquena de dar un servicio a través de las residencias, sino al contrario, ha sido la propia demanda de muchos creadores que están buscando siempre estos espacios que de alguna manera privilegian sus propios procesos para poder entender poco a poco cómo ir abriendo este lugar y emplazarlo a que sea también este lugar de investigación. Y luego, para terminar, el cuarto eje temático muy importante para nosotros ha sido siempre este archivo, que en principio ha sido un lugar más que nada de recogida de datos, de información, de documentación, y poco a poco después pensando en cómo articularlo de qué manera que tenga un lugar público, pero al mismo tiempo que siempre pueda preservar esta función del animal a la esquena o este objetivo del animal a la esquena, no tanto de entender que un creador solamente pasa como un lugar de espectáculo o un registro de cierto tipo de producto, sino que también poder buscar a través de este trabajo un pensamiento y por lo tanto también esta manera de pensar que la creación de arte escénico no solamente tiene un pensamiento, sino también tiene en sí un conocimiento y una práctica en la cual se refleja una investigación. Y una investigación que se pueda probar con también criterios críticos y que de alguna manera pueda desarrollarse más allá de la propia voluntad del creador, de solamente decir yo hago mis producciones, voy de gira, como siempre cada vez más nos confunde el mercado en estos periodos o estos años un poquito de neocapitalismo fuerte, liberal, potente. Entonces, dentro de esto, cómo contrarrestar unas ciertas tendencias y al mismo tiempo situarlo desde un lugar frágil, vulnerable, esto sí, el animal a la esquena es un centro no público, es privado, con sus convenios, con sus acuerdos, con sus subvenciones, no rinde servicios, por lo tanto no hace explotación ni del espacio ni tampoco de los productos que origina y con una convivencia de todos estos años con una compañía como Malpelo, que sí, que es digamos que tiene características de empresa a nivel jurídico, que produce sus espectáculos, que gira,
Y este tipo, digamos, de bisagra o, digamos, de funcionamiento ha hecho posible que el animal a la esquena en 10 años haya podido llegar a donde hemos llegado, es decir, un centro reconocido que tiene en sí unos valores, pero que siempre están en continuo debate, en continua discusión y en continuo cuestionamiento de cómo la creación contemporánea actualmente se emplaza dentro del marco cultural en un proceso de investigación y de pensamiento. Por ello, el animal a la esquena no se llama solamente el animal a la esquena centro de creación, sino que en realidad lo llamamos animal a la esquena cos, creació, pensament, cuerpo, creación, pensamiento, porque está sobre todo relacionado con lo que son las prácticas y técnicas que se relacionan con el cuerpo en base como objeto de representación y de proceso. Creo que me he explicado bastante bien y muy rápido, pero quisiera pasar la palabra a Elena, porque creo que es importante situar el archivo y de alguna manera presentarlo a través de los diferentes proyectos también, ¿no? Bueno, hola, buenos días. Yo comencé a trabajar en el animal a la esquena hace aproximadamente 3 años, en noviembre de 2007, y bueno, empecé a colaborar con el archivo con la idea de que el archivo ya existía, y de hecho existía la idea de un archivo y existía una gran cantidad de documentación generada a través de todas sus actividades, pero bueno, el archivo estaba por hacer. Entonces, en este periodo me he dedicado junto con Tony y el resto del equipo a desarrollar lo que ahora ha resultado en esta web. Ha sido un trabajo muy laborioso de clasificación, etiquetaje, digitalización de todos los documentos, que ha ido acompañado con todo un proceso de reflexión sobre cómo podía ser ese archivo o cómo podía ese archivo convertirse en una herramienta de diseminación de todo esto de lo que ha hablado Tony, de todos estos proyectos y trabajos de creación que han tenido lugar en el animal. Bueno, finalmente hemos llegado a esta web que podéis ver ahora en pantalla y que hemos desarrollado en los 3 últimos meses, entre abril y junio aproximadamente, aunque después de, como digo, de todo un trabajo de reflexión e intercambio con muchas personas que han pasado por el animal, de cómo podía crearse esta herramienta de consulta. Entonces, bueno, ha sido la dificultad de generar un archivo de estas características ha sido muy grande porque es un archivo muy complejo, contiene aproximadamente unos 1000 documentos de diversas características. Y por eso hemos tratado de que la web fuera muy sencilla en la apariencia y muy clara, pero que a la vez tratara de explicar todos los puntos que contiene. De manera que se puede consultar los diferentes apartados y ahí se encuentra la información más en detalle. Por ejemplo, en este apartado se puede leer con más detalle todo lo que Tony ha explicado un poco sobre qué es el animal, en qué ha consistido, en qué consiste y cuáles han sido sus objetivos, etc. En estos apartados que aparecen como puntos rojos se encuentra la información más práctica que describe un poco el archivo en sí. Aquí podemos encontrar la explicación de qué es este archivo, cómo se ha generado, etc. Y este apartado nos lleva a los contenidos que lo forman. Como digo, este archivo contiene unos 1000 documentos que, digamos, están clasificados en 2 bloques. Uno, que serían los documentos del archivo del animal propiamente dicho, es decir, toda la documentación que se ha ido registrando a lo largo de estos 10 años. Por tanto, contiene vídeos, pero sobre todo vídeos, unos 675, grabaciones de audio, textos de tipo ensayístico,
fotografías, unas 300 fotos de Jordi Bové, que ha sido quien ha ido documentando cada actividad a través de su mirada, y 65 programas de mano que están digitalizados y que son estos que podemos ver aquí en papel y que, bueno, que también forman parte del archivo del trabajo del animal a la esquena a la hora de diseminar sus prácticas y sus actividades. El segundo bloque de documentos es lo que hemos llamado documentación adicional y está compuesto por materiales, documentos, libros, revistas, vídeos que los creadores o colaboradores del proyecto han ido cediendo al animal a la esquena en su paso por allí, o bien a Tony, María y Pepe en sus diferentes viajes. Como digo, todos los documentos, bueno, la otra parte de mi trabajo ha sido digitalizar toda esta documentación, que ha sido, bueno, un trabajo muy largo, y la siguiente fase ha consistido en colgar toda esa documentación en la red. Bueno, en este apartado podemos entender un poco cómo se navega por esta web a través de los distintos apartados, que serían estos que podéis ver aquí abajo. Esta web tiene estas características porque después de darle muchas vueltas queríamos que de alguna manera reflejara lo que ha sido la web del animal, lo que es actualmente la web del animal, y que diera, bueno, que de alguna manera resonara a esa estructura que tiene ahora. Y bueno, la manera en la que hemos decidido visualizar toda la documentación es a través de estas 4 pestañas que podéis ver aquí, con el objetivo de que pueda haber diferentes maneras de acceso a los documentos. Una manera más inmediata, digamos, que sería a través de estas pestañas que tenemos aquí, que nos llevaría directamente a los documentos que se pueden visualizar, que ya están colgados. Y esta otra pestaña nos lleva a una clasificación que responde a la manera en la que el animal en la esquena ha concebido el proyecto y ha estructurado toda su actividad. Por ejemplo, aquí podemos ver todas las actividades en las que se ha englobado la actividad y que de una manera más detallada y con un trabajo mucho más, más de investigación podemos acceder a los distintos documentos que componen cada actividad. Por ejemplo, pues si vamos al apartado de máster, aquí nos explicaría un poco a qué se refiere con la palabra máster. Es el MACAP, es un máster que ha tenido lugar en el animal en los últimos 3 años y que ha generado también una serie de documentación a partir de sus actividades y a los que podemos acceder a través de estas pestañas. Bueno, podemos ver aquí, por ejemplo, el seminario que dio Marina Garcés en el contexto del MACAP. Y aquí tendríamos los documentos que se han generado a partir de este seminario. Como veis, en este otro lugar, que contiene exclusivamente los documentos del archivo, de las actividades del animal, hay muchos lugares en los que no se pueden visualizar aún los vídeos, porque a pesar de que hay 675, no todos están todavía colgados, porque es un proceso muy lento de volcar en el servidor que todavía no se ha completado. Entonces, bueno, ahora me gustaría ilustrar con ejemplos cómo sería la navegación por el archivo. Por ejemplo, vamos a comenzar con el buscador. Por ejemplo, si introducimos a Steve Paxton, que ha sido una figura muy relevante en el animal y que ha pasado por allí en numerosas ocasiones, podemos ver todas las actividades con el año en el que han tenido lugar y si clicamos dentro tenemos todos los documentos, incluidas las fotos de los momentos en este caso de esta residencia de escritura que tuvo lugar allí. Y aquí podemos ver a Steve. Bueno, esta residencia que se realizó junto con
en colaboración con Contradance, probablemente muchos de vosotros conocéis este centro, ubicado en Bruselas, dio lugar a la creación de este DVD, bueno, que es un estudio sobre el movimiento en el que Steve, de alguna manera, sistematiza todo el trabajo desarrollado en sus últimos 20-30 años a partir del caminar sobre la columna vertebral, y cómo a través de una serie de ejercicios prácticos y una serie de reflexiones se puede, bueno, formar el cuerpo del bailarín en una serie de movimientos para llegar al movimiento de la hélice, ¿no? Bueno. Sobre Steve Paxton, como veis, hay mucha documentación. No toda está colgada. En concreto, bueno, podemos visualizar la de este taller. Para poder acceder al archivo, como veis aquí, se requiere una suscripción, por lo tanto, darse de alta en este apartado de aquí, donde podemos acceder a la manera de suscribirse. Bueno, ahora voy a ilustraros cómo sería ese acceso y cómo podríamos ver un vídeo. Este taller tuvo lugar en 2001 y fue el primero que dio Steve Paxton en el animal. Como veis, la calidad de estas imágenes no es muy buena porque el archivo original es un VHS, de manera que... Bueno, en realidad con Steve hemos colaborado desde el principio del animal. Hay que tener en cuenta que con el trabajo que llevaba desarrollando Malpelo, la relación con Steve Paxton y Lisa Nelson data desde hace muchos años. Por ejemplo, María y Pepe estuvieron en su momento en el Pillow Dance Festival y después estuvieron en casa de ellos en Vermont, y ha habido siempre una relación con ellos. Nosotros hemos considerado también que al mismo tiempo que siempre trabajando con artistas emergentes es muy importante, también es importante revisar la información que nos traspasa la gente que lleva muchos años desarrollando trabajo, desde hace 20, 30 años, 40, y cómo verificar este trabajo y este conocimiento de personas como Steve o Lisa y otras personas a nivel de lo que pasa actualmente a nivel contemporáneo en la creación. Entonces, estos espacios de debate y de encuentro han sido muy importantes a través de talleres, pero también de conferencias, de clases maestras, también de publicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no quedarse en la cuestión solamente de una persona que es el maestro y todo el mundo lleva, sino cómo todo esto relacionar y ponerlo en contexto, ¿no? Sí, de Steve Paxton hay varios vídeos, algunos son imágenes de talleres, pero otras corresponden a charlas que ha dado él, que son muy, muy interesantes. Bueno. Bueno. Si, por ejemplo, quisiéramos entrar a los documentos por este otro camino, digamos, por ejemplo, si podemos ver aquí todos los talleres que se han realizado en Animal y vemos todos los colaboradores que han pasado por allí: Steve, Isako, Lisa, Andrés Corchero, Scott y Tony, etc. Lisa es otra persona que ha estado allí muchas veces, también trabajando con Steve, y en concreto desarrollando lo que ella llama tuning scores o partituras de afinación, que también es un trabajo muy personal en el que combina lo que ella llama como la afinación de los sentidos con un trabajo de composición en escena que ha desarrollado a partir de su trabajo con el vídeo. Con la cámara. Bueno, sí, perdón, con la cámara. Os quiero mostrar unas imágenes seleccionadas de un taller de Lisa también.
lo de Peter Halton. Sí. Lo explico. Sí, por favor. Sí. Es decir, este es hay una persona que se llama Peter Halton, él está en la Universidad de Exeter, ha sido una de las personas que también ha estado contribuyendo durante muchos años a un college en Dartington, en Devon, Inglaterra, el Dartington College of Arts, que justamente hace poco se ha desmantelado y pasa a ser ahora parte de Falmouth. Y Peter Halton tiene uno de los archivos más interesantes que existen sobre lo que son los procesos y técnicas a nivel de las artes escénicas. Y con Peter Halton su manera de trabajar es, él hace un registro de todas las horas de trabajo. Este es Arts Archive, es su archivo personal, que de alguna manera también está con ayuda subvencionado, pero en realidad es un trabajo personal que él lleva haciendo muchos años. Y Arts Archive trabaja con diferentes creadores en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Y en el caso de Lisa Nelson, él estuvo todo el tiempo que duró el taller, 7 días enteros, filmando sin parar, y luego hizo un trabajo de edición y al mismo tiempo también de entrevista con ella. Y ahora queríamos mostraros solamente un momento. Es decir, esto no es el resultado de una hora de clase, son 7 días de taller completos y luego una edición de ello y luego él, aparte de esto, la voz de Lisa situando ciertas cuestiones, ciertas preguntas. Recomiendo que quien esté interesado en archivos, pues que vaya al archivo que se llama Arts Archive, Peter Halton, y que vaya a buscar ahí también otro tipo de información sobre este tipo, digamos, de procesos y de trabajos. Vale. It's like you want to catch an airplane, you know? Wow. And notice the desire of your eyes. The desire maybe to look somewhere else. Hola. And then looking down towards the floor. Bueno, como veis, los documentos están en diferentes idiomas, por eso hay un apartado destinado a especificar en qué idioma está. También la web la podéis leer en castellano, en catalán o en inglés. Bueno, pues siguiendo con la navegación, vamos a ir ahora al apartado de laboratorios. Aquí podéis entender un poco mejor cuál es la idea de laboratorio, entendida desde el animal en la esquena. Y podemos encontrar todos los documentos y actividades relacionadas con los laboratorios. Bueno, es que el laboratorio nació a partir de una iniciativa de pensar cómo invitar a personas con un pequeño presupuesto y
y delegar en ellos toda la responsabilidad de cómo, de alguna manera, no solamente investigar, sino también de qué manera invitar a otras personas con las cuales quieren encontrarse y abrir un proceso pues así, de investigación, de intercambio, de encuentro. Es decir, el laboratorio se diferencia para mí de un taller o incluso de una residencia de creación en el sentido que hay un pequeño presupuesto que acompaña a la invitación hacia un creador. Este creador se le da el contexto, que es la animal a la esquena, en todos los sentidos de alojamiento, recursos técnicos, la sala, el espacio y también una asistencia de documentación. Y a partir de aquí esta persona nos dice de qué manera quiere invitar a 2, 3, más 4 personas, depende del presupuesto también, claro, que lo acompaña. Y esta persona abre un espacio de debate cerrado al público, no es un lugar público, y a partir de ahí también se le pregunta en qué momentos puede haber encuentros con personas interesadas, observadores, y con la intención también de esto, es decir, no solamente decir esto existe, se documenta y luego no pasa nada más, sino que también la idea siempre es cómo hacer que esto abra un espacio de intercambio con personas interesadas, observadores, en algunos casos gente del máster, otras veces gente muy interesada que también sabemos que está muy cercana a este tipo de trabajo, se le invita a participar, etcétera, etcétera. Y para mí esta es la importante diferencia entre un laboratorio entendido como un lugar en realidad en el cual no hay de por sí una idea de pues, taller, clase maestra, proceso de creación, sino más bien experimentar, buscar, desarrollar y sobre todo intercambiar con otros creadores, otros artistas, otros pensadores, otros investigadores, este modo de encontrarse y emplazar este trabajo en un lugar crítico. Por lo tanto, esto han sido la base de los laboratorios, que no son cada día, es decir, son un par de veces al año y aún dependía mucho de qué tipo de personas invitar, el propio presupuesto del animal que nos permitía hacer y también la ocupación del espacio, que en aquel momento pasa 100% a ser parte de la actividad de esta persona o de estas personas invitadas, ¿no? Vale. Sí, queríamos mostraros este laboratorio que tuvo lugar en 2002 y que reunió a un gran número de creadores cercanos a la casa, digamos. Bueno, es lo de Côte de la Baleine. Le Côte de la Baleine, sí. Es decir, este proyecto fue con Steve Paxton, en el 2001 vino Steve, después del 2002 volvió y entonces se le pidió por qué no trabajar a partir de lo que para él fue todo este encuentro de lo que fue el Contact Improvisation. Bueno, para quien no lo sepa, el Contact Improvisation es una iniciativa que parte de su propia investigación y su propio trabajo de Steve Paxton. Es decir, luego el Contact ha evolucionado, se ha desarrollado en muchos ámbitos, hasta las jam sessions y todo esto, pero en realidad el trabajo del Contact fue algo que Steve desarrolló como un pensamiento propio y también una práctica propia que luego fue extendiendo a diferentes niveles. Entonces, la mayoría de la gente que participa de este laboratorio son solo hombres, la idea era trabajar solamente con hombres, es verdad, y también había gente como desde Julian Hamilton, ahora no me acuerdo todo el mundo, Alessandro Sertini, Andrés Corchero, Pep Ramis, Alessandro Certini, Steve Noble. Y Steve Noble era quien está con el músico, pero en aquel momento para nosotros era primero un laboratorio de encuentro entre ellos. Esto se desarrolló luego en una pieza que llegó a presentarse en temporada alta en Girona, dentro de San Domènec, cuando todavía San Domènec era uno de los teatros y espacios de temporada alta, que ahora ya es parte de la universidad. Y la idea era como desarrollar este proceso en 10 días, porque fue un proceso de 10 días de laboratorio, abrirlo a un espacio de taller y de observación con Nuria Font, que hizo al mismo tiempo en paralelo un seminario de videocreación, videodanza, en el cual esta gente participaba, es decir, había como diferentes zonas que se entrecruzaban y por lo tanto, digamos que un nudo, un núcleo que desarrollaba un trabajo propio, habría también posibilidades a que otras personas tuvieran capacidad de entrar, trabajar con estos materiales y luego al final incluso llegar a presentarlo en público como una pieza, digamos, estructurada, pero bastante improvisada. Improvisada en cuanto al movimiento, pero muy estructurada a nivel de lo que es la imagen, vídeo, y al mismo tiempo el trabajo que se había desarrollado a lo largo de los 10 días en el 2002. Y para gran sorpresa nuestra, porque me acuerdo muy bien de las sorpresas, cuando se presentó en el 2002 en San Domènec en temporada alta, pues toda la sala estaba llena, es decir, que de repente aquello que se decía que la danza, y sobre todo un tipo de danza, no atraía público, allí nos dimos cuenta de que no solo atraía público, sino que habría un espacio de encuentro, debate y de presentación de un trabajo
muy fresco y al mismo tiempo muy efímero, porque tal como se presentó, desapareció. ¿Vale? Esto no es un trabajo de gira, ni mucho menos. Explica. Bueno, Nuria Font... Ya lo he explicado, la Nuria explica, Font. Vale. Esto es el momento del trabajo más en el estudio del animal a la esquena, es decir, todas estas imágenes son siempre tomadas en el estudio del animal a la esquena, que es una nave que se creó, bueno, se construyó especialmente en el 1989, no, perdón, 1998, perdonar, y que fue obra también de la compañía Malpelo. Malpelo necesitaba un lugar de ensayo y fue lo primero que hizo fue construir esta nave. Es una nave de 22 por 14, tierra, bueno, suelo de madera flotante, perfectamente pensado para el trabajo con el cuerpo. Y bueno, son las imágenes de atrás. Y la presentación ahora se empieza a reflejar en lo que es el San Domènec. Todo el trabajo de vídeo es imagen trabajada de Nuria Font con sus estudiantes del taller y luego editada, pensada. Bueno, y hay como dos diferentes proyectores trabajando al mismo tiempo, uno fijo y otro que se desarrolla con una pantalla movible, que es lo que acaba de pasar ahora por la documentación. Hay dos pantallas, una fija, y Steve Noble es el que trabaja toda la parte de música y de sonido en directo. Como veis, esta actividad tiene un gran número de documentos porque fue, bueno, fue súper documentada. O sea, esta ha sido unas actividades que a mí me volvió loca porque bueno, no hacía más que aparecer cintas y cintas y cintas sobre el proceso de creación y las presentaciones que se hicieron. Bueno, en fin, que estuvo muy documentada. Otro laboratorio muy interesante en el animal fue el que tuvo lugar en 2008 con Toni Serra. Era un taller laboratorio en colaboración con Toni y que giraba en torno a la idea del cuerpo ritual. Entonces... Sí, bueno, con Animal a la esquena desde hace varios años hemos ido colaborando con Toni Serra. No sé si conocéis a Toni Serra. Toni Serra es un videoartista, también es director y cofundador de OVNI. OVNI es un archivo que existe en el CCCB de Barcelona, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Hay un archivo que se llama OVNI, Objeto Vídeo No Identificado, que tiene más de, yo no sé, creo que más de 1.200, 1.400 vídeos digitalizados que se pueden consultar en red y por lo tanto en línea. Es un archivo para mí de los más interesantes que existen actualmente a nivel no solo español, sino mundial, porque también sitúa una mirada muy crítica sobre lo que es la documentación del vídeo y cómo de alguna manera esta documentación refleja o bien los intereses del poder, entre comillas, pero digámoslo muy claro, el poder que nos informa, que nos bombardea con publicidad, con documentación, maneras de entender lo que es la conversación, etc. O vídeos independientes, o vídeos que de alguna manera también en red, buscando en Internet uno encuentra y que después si lo sacas del contexto, por ejemplo, la publicidad de armamento de los Estados Unidos, si lo sacas de su contexto de la publicidad de armamento y lo pones en un lugar como así, un espacio crítico, la manera de entender, esta manera de entender la felicidad, esta manera de entender cómo el mundo tiene un orden y una paz y un nuevo orden, es como de repente te sitúa una mirada muy diferente. Y esto es lo que ha hecho OVNI durante muchos años, tanto también como recoger la cuestión palestina, el mundo árabe, la situación también de la mujer, pero también la situación, digamos, de diferentes cuestiones de las religiones, etcétera, etcétera. Pero con Toni, aparte de esto, como videocreador, ha habido durante muchos años unos encuentros en Animal a la esquena, en los cuales se le ha pedido también que hable de su propio proyecto. Esto ya empezó en el año 2002, en el cual nosotros tuvimos este encuentro sobre las cuestiones del archivo cultural, en qué manera esto se sitúa en un espacio crítico, qué significa diseminar un archivo cultural, en qué manera esto tiene o no una manera de leerse y de encontrarse con una visión
de alguien que puede ser anónimo y cómo de repente esto se busca o no solamente como información, lo decía antes, historicista, o cómo alguien se apropia de esta información y la pone en un proceso propio. Y todas estas cuestiones se pusieron ahí. Estuvo Peter Halton, estuvo Tony Serra, estuvo Rick Alsop, director, cofundador de la revista Performance Research, estuvo también Steve y Lisa Nelson, porque hay una revista que se llama Contact Quarterly, que publican desde hace más de 30 años Lisa y Steve. Para gente que también puede interesarle, también existe esta revista, etcétera, etcétera. Entonces, con Tony se mantuvo esta relación. Se le ha invitado varias veces en residencia para que haga su propio trabajo allí, un trabajo más de escritura que no de trabajo en sala, porque hay que tener en cuenta que a nosotros también nos interesaba esto. Y al final, de alguna manera se estaba buscando también cómo entender el cuerpo desde otros lugares, no solamente el cuerpo desde la técnica escénica, sino también el cuerpo como espacio de representación en el cual también entra en contacto con otros contextos culturales. Por ejemplo, el contexto cultural de muchos lugares donde el cuerpo pasa a ser trance, pasa a ser ritual, pasa a ser objeto, digamos, de información que nos llega a través, digamos, de las tradiciones, ¿no? Y cómo este cuerpo de por sí puede también abrirse a un lugar de encuentro, comunicación y por lo tanto también de comunión. El ritual no existe solamente como un lugar escenificado, sino también un lugar de comunión y por lo tanto también de transmisión de conocimiento, ¿no? Entonces se le pidió a ver si podíamos pensar en un tipo de taller laboratorio y fue cuando llegó el taller laboratorio, se llamó Así como los cielos giran, en el cual participaron tanto gente invitada, pero también que se registró o se inscribió, pero también se invitó a dos equipos, un equipo de Turquía que venía con la tradición sufi y otro equipo de Marruecos que venía con la música, no me acuerdo, bueno, una música que existe en Marruecos que también tiene una función de trance y que nos llega desde la tradición africana. Música nahua, ¿no? Sí, la música knawa.